Samea, porque nos has traído de los 6 yamis de la Chabúa y nos permite el que podamos presentar nuestros cuerpos en Corban Tejallín. Y conforme a la misma, pues aquí estamos deseando que te hagas manifiesto y que nos permita, después de las lecturas, el poder comprender estas cosas que tú dejaste en figura, como son la Divrei Hayamim, desde Adán Harishon y hasta que Mashiach vino, todo fue una figura, y luego pues de Mashiach en adelante todo fue un cumplimiento en el cual pues nosotros estamos inmersos. Y te ruego, Yahweh, pues que nos des la facilidad de comprensión y que esta Keilah y las Keilot en todos los lugares, pues, oh Yahweh, estén siempre en Samea, sirviéndote, porque pues es lo que tú mandas, que te sirvamos, porque nosotros somos comprados por el Mashiach y por lo tanto no somos de nosotros mismos, sino somos tuyos a través del Mashiach. Es así, pues, oh Yahweh, te rogamos pues que este semana sea multiplicado y que pues me des mi link para que me pueda expresar, que todo lo que hablemos sea todo, que sea aprobado por ti, pues que lo hacemos por Mashiach Yahushua nuestro Goel. Amén, Bemen, cabo sea para Yahweh. Vemos que ya pueden acomodarse. Y el semán, pues llegó el semán de esta parashá, como es la 35, la parashá Naso, que significa levanta cabeza, como pues alístense, prepárense. Esta parashá está en Bemidbar 4:21 al 7:89, y ahí nos vamos a detener. Ahí nos detenemos y pues de la continuación de la parashá, de lo que es la parashá Bemidbar, pero que entre Bemidbar y Naso tuvimos Shavuot, si se fijaron, y pues están relacionadas, porque recuerden ustedes que Shavuot, pues lo que vimos en Shavuot fue como Yahweh se manifestó en el Sinaí, y pues después de que Yahweh los había sacado de Misraí con señales, con Nisim, y vimos las fechas, vimos cómo pues Yahweh hizo que pues llegasen ellos a los 50 Yamim después de la Yetziat, o sea, de la ida de Misraí. Es decir, llegaron al Yom 51, ¿sí me voy a explicar? 51, decir, un Yom que es 14 más los 50 Yamim, pues 51, pero que para llegar a los 50 tenían que ser 7 semanas cumplidas, mencionamos, y son 49, más el 14 que es pesa, son 50, y más el siguiente Yom del 49, pues hacemos los 51. ¿Sí están? Todo esto lo recalco, lo vuelvo a decir, porque pues hay algunas formas de enseñanza que mencionan que pues que los Benei Israel se fueron en el Yom 15, y no, los Benei Israel se fueron en el Yom 14, en el 14. Es decir, que Yetziat quiere decir salida, pues. Entonces, Yetziat Misraim, la ida de Misraim, comenzó el 14. O sea que esa laila, repito, esa laila en que estaban listos ellos para partir, no se iban a quedar toda la laila listos para partir y toda la parte clara listos para partir, no. Esa laila, y después de Pesa, y cuando ya pues la mave de los Bejorín, o sea, de los primogénitos, había funcionado en Misraim a través del Paró, pues algo tenía que darse, y en este caso el decreto de Yetziat Misraim, de irse en el 14, no 15. Si alguien habla de 15, ya eso es mitología, ya esa es otra cosa. Entonces estuvimos viendo eso en lo que es la parashá Shavuot, pero además de eso en la parashá Bemidbar igual lo vimos, porque están relacionadas, les mencioné, y
pues Yahweh quiso que en la Parashá Bemidbar, que es la misma Parashá Shavuot, muy relacionada, pues tuviesen ellos la brajá de que además de que hubo Nisim en Mizraim, continuasen ellos recibiendo Nisim en el Midbar. Y es así como llegaron al Yam Suf, y Yahweh les hace un Nes muy gadol, como es de que ellos caminen en seco. Y luego, si se recuerdan, ellos, Yahweh habla a Gadol Kol, a gran voz, según mencionan de Barín en el Perec 5, y no agregó más, como dando a entender, eso es lo que Yahweh habló, y que lo escribió en dos lojat, dos tablas, y las grabó ahí, las milín que Yahweh habló, y que ese edut, ese testimonio iba a servir para que ellos no olvidasen que Yahweh había hablado. Y es así como, pues, ustedes pueden observar, pues, que durante todo el peregrinaje, todo el camino, ahí llevaban las tablas, las lujat, y aún cuando llegaron a la Eretz Kenán, ahí las llevaban. Es decir, que fue algo increíble, que ahí llevaban las lujat, pero se les olvidaba. Se les olvidaba porque cuando ellos tenían una necesidad, comenzaban a renegar. Se les olvidaba que Yahweh tiene un gadol poder. Se les olvidaba. Entonces Yahweh todo eso lo hizo para que ellos tuviesen emuná y que ellos lograsen entender que ellos tenían un Elohim, como el resto de naciones tenían Elohim, tenían poderosos ídolos de ellos, pues las mató, tenían un Eloah que los había sacado de Misraim y que les iba organizando su Hayim a través de los Mitzvot, a través de los decretos, a través de las instrucciones que Yahweh les iba dando. Y allí en el monte Sinaí, en el Har Sinaí, recuerden ustedes que lo vimos en la Parashá Bemidbar, que Yahweh organizó las 12 matot, y de esa organización pues nació una Shevet, una tribu que iba a encabezar las 12 tribus como una representante de Yahweh. Es decir, que Yahweh hizo en esta parashá, ustedes lo leyeron, como Yahweh hizo, no, lo vimos en la parashá de Midbar, como Yahweh hizo una equivalencia de los Bejorín o primogénitos de las tribus con los primogénitos de Leví, y pues que por qué cosa, todo tiene ídolo, por la separación pues que había entre uno y el otro, pues Yahweh quiso que hubiese una redención. Hubo una redención, y es así como al pagar esa redención quedaron iguales la cantidad de primogénitos de las tribus con la cantidad de primogénitos de Leví, iguales, y allí fueron ellos pues nombrados Bejorín de Yahweh, primogénitos de Yahweh. ¿Quiénes? Los Leví. Y los Leví fueron organizados de parte de Yahweh, que iban a formar la Keuna. La Keuna quiere decir el sacerdocio que le llaman, ¿no? La Keuna. Entonces el sacerdocio iba a estar pues precisamente organizado de tal forma que los 3 Benei Leví, cada uno iba a tener su función que iban a llevar a cabo, y que esa función pues ellos debían de cuidar su función, debían ellos de obedecer, y que si alguien no obedecía, lo vimos que Yahweh pues les había decretado que los iba a asesinar. Es decir, que tenían que obedecer por ley.
Entonces esa es la Keuná que fue organizada. Hayón, preguntémonos, ¿quiere decir que Yahweh organizó a esas tribus, a esas matot que había sacado de Misraín de esa forma, y que hubiese un representante de Yahweh, y ese representante de Yahweh, pues, ¿por qué hizo eso Yahweh de que hubiese un representante de Yahweh? Si Yahweh pudo haber estado entre ellos, platicando con ellos, pues que Yahweh tenía el poder para poder, ¿qué?, platicar con los cabezas de las tribus y darles instrucciones, y levantemos ya y vámonos y bajemos y estacionemos ya y todo. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo, sino que Yahweh, según su plan que él tenía él que, pues, designar a un representante de Yahweh, y en este caso fue la tribu de Leví. No fue la tribu de Judá, fue la tribu de Leví, a la que le asignó representación, autorización de representar a Yahweh. ¿Qué significa eso? Que si la tribu de Leví estaba delegada de parte de Yahweh con autorización para representarlo, quiere decir que la tribu de Leví iba a estar funcionando como si fuese Yahweh. Me voy explicando. Como si fuese Yahweh. Quiere decir entonces que cuando las tribus, pues, mencionaron que todo lo que Yahweh ha hablado haremos, allá en el Techa R o 19 de Shemot, entonces quiere decir que cuando la tribu de Leví fue organizada, entonces el convenio que ellos hicieron con Yahweh lo iban a cumplir con la Keuná de Leví, y que todo lo que Yahweh habló, pues ellos lo iban a cumplir. Pero ¿quiénes iban a administrar ese cumplimiento? Iba a ser Leví. Nosotros logramos entender que las tribus allí en el monte Sinaí se casaron con Yahweh, ¿sí se recuerda? Ajá, que se casaron con Yahweh. Pero si lo vemos un poquito más en microscopio, como entrando más en detalle, ustedes podrán observar que quienes se casaron allí fueron Leví con el resto de las tribus. Oiga, lo estamos ya poniendo un poquito más en detalle. Es decir, en una forma amplia, y dado de que Leví, pues, fue autorizado por Yahweh, entonces las tribus, pues, se casaron con Yahweh. Pero para que eso se llevase a cabo, Yahweh, pues, designó a Leví que lo iba a representar a él. Y por lo tanto, pues, las tribus, al ir en el peregrinaje y al estar en la Eretz Kenán, iban ellos a tener una relación muy estrecha con la Keuná de Leví. ¿Sí me voy a explicar? A ver, cuando una pareja se casa, pues lo normal es que tengan una relación estrecha de sus asuntos personales, de su haying, ¿no? Es decir, lo que tiene, lo que no tiene, lo que necesitan, comer, no comer, dormir, no dormir, ir, no ir, en fin, es eso que contiene una forma de haying, o sea, forma de vida que le llaman, ¿no? Una forma de haying. Eso es lo que Yahweh hizo con la Keuná de Leví y el resto de las tribus. Ustedes van a acompañar a la Keuná de Leví, la van a acompañar porque es acá en el Har Sinaí, ustedes se han casado.
¿Y por qué se han casado? Porque él me representa a mí. ¿Sí? ¿Me voy a explicar? Ok, miren ustedes cómo está la cosa. Es decir, lo estoy viendo, les mencioné a ustedes, lo estoy hablando bajo un punto en más detalle. En una forma general, Yahweh se casó con ella. Pero en más detalle, y les mencioné, viendo en el microscopio, lo que aconteció es que, pues quienes se casaron fueron entre ellos, la que una de Leví con el resto de las tribus. Eso es lo que aconteció. Así que entonces, eso significa que las tribus necesitaban una ordenanza, una organización que iba a permitir que las tribus pues se acercasen a la Keuná, se acercasen a la Keuná se acercase a las tribus de una o de otra forma, ya sea a través de Chostín, a través de Coanín, en las Moadín, en los Moadín, o sea, en las Mikra Kodesh, 3 veces cada un Shaname celebraréis Hag, y tenían que subir ¿a dónde? A Yerushalayim, y tenían que ir al Beit Hamikdash, y tenían que ir a la Keuná, pero que la Keuná tenía designación de autoridad en toda la Eretz Kenán para poder supervisar a las tribus donde sea que les hayan asignado una parcela. Allí fueron ellos los que administraban, pues. Ellos no tenían parcela de ellos, ellos no cultivaban para ellos, sino que el cultivo que hacían las tribus, pues de allí apartaban, de acuerdo a la organización que Yahweh hizo, a la ordenanza, de allí apartaban para la Keuná. Me voy a explicar. Para la Keuná. Y apartaban, y pues como desde bebecitos les enseñaban, a ellos no les dolía dar. A nosotros nos duele dar porque no estamos acostumbrados, pero a ellos no. A ellos no. Ellos estaban acostumbrados y ya conocían cómo es el mecanismo de controles. ¿No? Entonces, de ahí copiaron los gobiernos de los países, de ahí copiaron y mencionaron, bueno, así como menciona en la Biblia, mencionan los gobiernos, así vamos a hacer nosotros, y ya así los gobiernos mencionan, y pues, pero vamos a poner auditores como que fuesen Coanín, pues. Vamos a poner auditores, vamos a poner revisadores, y que vayan y que revisen las contabilidades, y si alguien no ha pagado, pues miren, que paguen, y todavía pónganle multa. No hacen así. Eso es lo que hacen. Oigan, los gobiernos, ¿de dónde copiaron? De aquí copiaron. De ahí copiaron. Y los gobiernos pues toman el impuesto que ustedes pagan, que todos pagamos, y pues lo utilizan para la administración del gobierno. Que roban o no roban, no sé si roban, no sé, pero que para eso utilizan la plata que se pague impuestos, y para autorizar arreglos de calles y de puentes y de todo lo demás que se necesita en los pueblos. Pues lo mismo, así funcionaba la Keuná. La Keuná arreglaba los problemas del pueblo, de las tribus. Todos los problemas se los llevaban a ellos. Al principio fue con Moshe, después fue con la Keuná. ¿Me voy a explicar? Sí, así es. Entonces, así funcionan las cosas. Todo funciona así. Todo. Por ejemplo, a mí me parece raro algunos personajes que por allí hablan que pues que no hay que dar teruma, que no hay que dar maaser. A mí me parece raro. Son personas que quizás al fisco no le pagan impuestos, seguramente. No le pagan. Es decir, lo veo más que todo en el Facebook. Personas que quieren hablar por hablar, pero que seguramente no tienen una Keilah a quien atender.
una Keilah que obliga a egresos y a ingresos. Entonces una persona que no tiene una experiencia que una Keilah no tiene autoridad para hablar, pues. Entonces no puede. En primer lugar se le pregunta, a ver, ¿quién lo autorizó a usted? ¿Quién lo autorizó a usted? A ver, ¿tiene usted un registro del gobierno que lo haya autorizado, lo haya aprobado para que usted administre? ¿Qué es lo que está administrando, pues? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, es una congregación, una Keilah, una Cajal. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Entonces, estas personas que están por ahí como engañados y engañando a las personas, son personas que pues salen en el momento de los momentos y al hacerles una supervisión no tienen nada. Algunos no guardan ni Shabbat, es decir, los moedín, un pedazo de moeda, nada más la mañana, que nada más la heré, y que nada más un yom y que otro yom no. Es un desorden. Nada más hablan por hablar, pues. No, esto no es así. Las cosas de Yahweh son organizadas. Y eso es lo que en aquel momento la Keuná de Leví tenía la obligación de supervisar, de que las tribus de Yahweh, porque las tribus fueron de Yahweh, no fueron de la Keuná, fueron de Yahweh, que las tribus de Yahweh llevasen a cabo lo que Yahweh mandaba, lo que Yahweh había hecho obligación a través de mitzvot, a través de estatutos, a través de decretos que Yahweh había hecho. Entonces esta Keuná de Leví, pues que Yahweh la hizo importante y la volvió primogénito en una forma en tránsito. Y cuando hablo de tránsito, que es provisional, porque esa Keuná de Leví no tuvo la imposición de Yadaín de Jacob. Oigan, voy explicando. Es decir, hubo un corte de la brajá que Yahweh entregó a Abraham. Y Abraham le entregó la brajá ¿a quién? A Isaac. Y Isaac se le entregó a Jacob. Y Jacob se la debió entregar a alguien. Ok, se le entregó a Efraín. Pero ¿y quién se le entregó la brajá de la familia? ¿Quién se le entregó a Leví? No es que no recibió la brajá de la familia. No. Yahweh hizo aparte un esquema en tránsito, les menciono, provisional, aparte de la familia, pero que estaba funcionando con la familia, pero con un decreto aparte que Yahweh hizo. Y cuando les hablo en tránsito, quiere decir que comenzaba y terminaba. Y que la otra forma de primogenitura que Yahweh había dado, que es de la familia, y que aquella primogenitura pues iba a funcionar, porque pues mientras funcionaba Leví no iba a funcionar Efraín. Así que mientras pues Leví vino a ganarse los méritos de ser el mandamás, ¿no es así? El mandamás, el jefe, el manager, el supervisor, pues él fue Leví. Y como no fue un chaná, ni 2 chanín, ni 3, ni 100 chanín, sino que fueron más chanín, eso significa que las descendencias que iban naciendo nacieron y miraron lo que hacía la Keuná. Miren ustedes, y estaban contentos, satisfechos y conformes, que esa es la instrucción que ellos tenían, que la Keuná de Leví es la mandamás, es la administradora, y por lo tanto pues no les interesaba pues conocer otra cosa. Por ejemplo, no les interesaba conocer qué aconteció con Efraín, que tenía la primogenitura de Jacob. ¿Qué? No les interesaba. Nosotros nos acostumbramos, por ejemplo,
En este caso hemos hecho cambios porque Yahweh nos ha seleccionado y nos ha instruido. Pero en el Semán, antes de conocer, antes de ser instruidos por Yahweh, nosotros fuimos como cualquier mitológico. Como cualquier mitológico, no importa de qué nombre de blasfemia estuviésemos. Pero ya sea adventista, ya sea, el protestantismo, catolicismo, islamismo, judaísmo, todo eso. Es decir, allí están muchas personas y ahí es posible estuvimos nosotros. Pero como, pues, ahí nos llevó mi mamá, ahí llevó mi papá, estábamos contentos. Es decir, estábamos satisfechos. Pero cada uno de ustedes llegó un momento en que Yahweh lo seleccionó. Lo seleccionó para dejar esa forma de enseñanza. Una enseñanza, pues, que es del Olá, que es del mundo, que es mitológico. Así que entonces, Ayón, que llegamos a esta paracha y pues hemos venido viendo que esa Keuná pues iba a ser tan importante que el Cohen Hagadol tenía ciertas debía de cubrir ciertos requisitos para su Hayin de él. En primer lugar, una perfección en su cuerpo. Segundo, que él, si se iba a casar, no debía de buscar una Isha, pues que haya sido rechazada, menciona, o divorciada. Bueno, ahí menciona que haya sido, ¿cómo menciona? 21 de Baikra, y en el Pasuk 14. Que no sea viuda, que no sea rechazada o infame o de ramas, esta no tomará, mas tomará Betulá de sus pueblos por Ichá. Entonces estaba hablando de una situación de límite o limitante que el Cohen iba a tener, y que por lo tanto, si ese Cohen Hagadol y toda esa Keuná representaba a Yahweh, quiere decir que al aparecer otro representante de Yahweh, estos representantes de Yahweh iban a desaparecer. Si ponemos atención se van a dar cuenta. Oigan, Yahweh organizó que la tribu de Leví, lo que son Gershón, Kehat y Merari, la descendencia de Leví, pues que ellos fuesen los representantes de Yahweh, cada uno en su puesto, cada uno en su lugar. Entonces, ya lo vimos ahí, ya lo leímos Hayón, del Pere 4, 21 en adelante, pues como Yahweh quiso organizar a la descendencia de Leví. Entonces, esta descendencia de Leví, porque acuérdense que Leví falleció en Misraim, pues, ¿sí me voy a explicar? Leví falleció en Misraim y no lo llevaron a la Eres Kenán. El único que llevaron a la Eres Kenán es a Joseph, el cadáver, pues. Pero de allí Leví allí quedó en Misraim. Su descendencia de él, lo vimos en la Parashá Bemidbar, su descendencia de Leví, Yahweh la tomó porque tenía el plan Yahweh de que Leví iba a tener un papel importante, como es el de que iba a hacer de que la mirada de las tribus estuviese sobre Leví. Oigan, que Leví fuese tan importante para que fuese un nes, para que fuese un milagro, pues, el que alguien mirase a Efraín. Me voy a explicar. Es que Yahweh lo que quiere es nes, milagro.
Si cuando las cosas son facilitas y sencillas, no, eso no, Yahweh no quiere eso. Yahweh quiere algo complicado. Es que todo, entenderla, la instrucción de Yahweh es complicada, no está fácil. Y aunque todas las personas en lenguajes como sea tienen las traducciones, pero no está fácil entenderla. Tienen las traducciones y pueden leerla, pero entenderla es otra cosa. Entonces Yahweh quiso pues que esta Keuna, les menciono y les repito que de acuerdo a lo que leímos, de que pues iba a haber una abodá en la cual cuando hubiese un rúa de celo, o sea de quiná, en donde, si ustedes pueden observar en la instrucción, nada más la quiná es de él, no de ella. Aunque lo normal es que ellas son las de quiná, pues. Ellas son las celosas, ¿no? Pero Yahweh no mandó eso. Yahweh mandó en su instrucción que si alguna vez él iba a sentir quiná o celo de ella, o no es así. Eso es lo que menciona, no habla y la inversa, o sea, y recíproco, no habla de eso, porque esto iba a ser una enseñanza. Si alguna vez él, pues, ya sea que le cuenten o por su conducta o por lo que sea, piensa que ella tiene algo que ver con alguien, y pues él deseaba verificarlo, pues ya tenía mucha duda y mucho que cuando el najar suena es porque piedra lleva. Entonces pues tenía que asegurarse, y había un mecanismo, que ese mecanismo iba a ser utilizado especialmente para las 12 tribus de Israel, pues de parte de Yahweh, pero que la dejó en figura. Entonces lo que leímos nosotros es que cuando eso se dé es porque ya estaban casados. Entonces, importante es que, por ejemplo, las jóvenes en Aquila sean instruidos de parte de Yahweh en Mashiach Yahushua, que conozcan el plan de Geulah o de redención, y que sean jóvenes, varones o hembras, sujetos a sus padres, para que su hayin sea de brajá, sea de bendición, que le llaman, sea de brajá. Y pues de hecho siempre habrá alguien que les aconseje por ahí, en otra bait, o en su universidad, o en su clase donde va, o donde sea que sea, o porque labora. Pero siempre los jóvenes y las jóvenes tienen que contar con sus jorim, con sus padres, porque ellos son los mejores amigos o amigas que tienen. Es decir, como un aba o una ima va a desear un mal para su hijo, o para su hijo, para su bien. Ninguno. Entonces, importante es porque los jóvenes que tenemos, y como estamos hablando de la Isha, pues de acuerdo a la instrucción que Yahweh nos ha permitido tener Hayo en este boque, pues que para llegar a casarse se necesita que haya sido un joven o una joven. Moza le llama acá, moza. Ya lo vamos a leer. Entonces, en su mocedad menciona, como ha dado a entender, mocedad quiere decir joven, y que Yahweh le encontró moza. Yahweh le encontró a las 12 tribus de Israel allá en Misraín, y ahí se le califica como una moza, que de allí en adelante la sacó para que fuese creciendo y se convierta en una Isha,
Y al convertirse en una isha, entonces menciona que ya hubo una hatuná, o sea, hubo un casamiento en donde Yahweh se convierte en el esposo de ella. Me voy explicando. Pero que para eso tuvo que haber un noviazgo, y el noviazgo es que se conocieron. Entonces lo mismo acontece pues en todas las personas, en todo el planeta, llámese japoneses, llámese coreanos, llámese hindúes, lo que sea, todos se conocen, todos tienen que conocerse. Y es recomendable que cuando dos jóvenes se conocen, que se conozcan lo suficiente. Es decir, que no sea un par de jodachín o 6 jodachín o un chaná, nomás se van, tienen que ser. Tienen que conocerse para establecer los sentimientos, para poderlos amarrar. Porque lo cierto es que una cosa es, pues ya me voy, ahí la veo majar, o ahí la veo la otra chabúa. Y otra cosa es que llega en la Laila y que se va en el Boca, y que el John Richón, ahí está todo el John y total, esa es otra cosa. Ya, eso es de aguante, pues. Es de aguante porque él ronca, porque él que le gusta esto, le gusta lo otro, pero que a mí no me gusta, y que es un montón de cosas, pues, que después ya uno, pues sí, ya después menciona uno, no, ya quiero romper esto, pues ya estuvo, ya no aguanto, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, pues, porque en efecto es complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces quiero decirles que cada uno tiene su semán para eso. Es decir, el semán de matrimoniarse allá fue cuando lo sacó de Misraín. El semán de matrimoniarse acá es cuando se es joven. Cuando se es joven hay que aprovechar. Ya adulto y con hijos o con hijas, ya no es recomendable. Ya no. Porque la otra persona sufre. Entonces no es recomendable, aunque se dan casos, porque hay veces hay una jabá que es de Emet, la que hay, pero cuesta hallar esa jabá de Emet. Entonces pues lo más recomendable es que los jóvenes se casen, que hagan familias, pero que lo hagan en orden. Eso es, en orden. Por ejemplo, tenemos a la Noah Ben, que él hizo todo en orden. Que Jayón, pues ni modo, está todo desnutrido, pero hizo las cosas en orden, ¿no? La hizo en orden. Todo lo ha gastado ya en su familia. Pero no tiene nada de separación conmigo, que eso es lo que a mí me aconteció. Me aconteció en mi semana. Y que el caso mío fue un tanto más complicado, porque conmigo se vinieron la marimba casi de una vez. Entonces, importante es pues que las bases de toda persona, las bases de su administración, de su hayin, las haga todo. Es decir, que no haga las cosas bajo de mayin, como le llaman, bajo de agua, o detrás de la puerta, o detrás del matocho, como llaman por ahí, sino que lo hagan en orden. Eso es lo correcto. Y una vez que se hace eso, pues si se hace correcto, no importan las pobrezas que vengan, no importan los problemas que se tengan, pero se hizo todo. Siempre iba a sufrir, porque ya sea detrás del matocho o con permiso, o es decir, en orden, siempre va a sufrir, pues siempre. O sea que eso es normal. Entonces, pero que se goza porque se tiene una jabá y no importa los sufrimientos, pero cuando la jabá se termine, entonces sí. Ahí sí ya no. Ahí terminó todo prácticamente. Porque nosotros podemos aguantar siempre y cuando tenemos a jabá a alguien. Y ya cuando ya la jabá se termine, entonces sí. Ajabá quiere decir el amor, ¿no? Se termina, ahí sí ya no podemos aguantar y prácticamente nos volvemos tóxicos o venenos
nosotros en la pareja se vuelve tóxica y ya cualquier cosa que se habla ya es de grito, ya es de pelea, ya es de reclamo, entonces ya no conviene. Entonces es mejor cuidar pues el hogar, es de cuidarlo. Así que si alguien va a formar un hogar, que hagan lo posible de hacerlo todo de la mejor forma y no anden pensando de todas formas después me separo. No, ya está, ya pierde. No, hay que pensar siempre en tener una relación de pareja, de hogar, que tenga un respaldo para los hijos, para las hijas. Cuando los hijos crecen y ya son adultos, ya usted puede tomar la decisión que quiere, si es que amerita. Si no amerita, usted siga adelante y mantenga aquella jabá y aquella historia, aquella libreja de mí que usted ha tenido. Entonces es importante, pues, por esto lo traigo por los jóvenes y las jóvenes que en un momento determinado pues pueden estar aconteciendo pensamientos ya de evolución, porque el cuerpo va evolucionando. Cuando ya pasan de los 15 chanín, o sea, de los 15 años, pues ya las jóvenes y los jóvenes ya quieren ir pensando y ir formando ya un hogar. Entonces, pero hay que pensarlo todo, porque luego vienen las persecuciones y no estamos listos, y ya hay hijos, ya hay hijas, y prácticamente ya después las cosas se empeoran las cosas. Entonces lo mejor es hacer muy todas las cosas. La moda jayón es nada más estar 3 jodachín juntos y ya de ahí ya no. Es decir, es rápido, y ya de ahí ya no me gusta, ya no la quiero, ya no lo quiero, ya no la quiero. Y es que usted tiene un dedo, mire ese dedo, tiene más chiquito, creo que total, cualquier cosita le va sacando y ya no lo quiero. Ya no. Así que lo más recomendable es hacer muy todas las cosas, hacer que enraice muy todo la jabá. Y la jabá es con respeto, con admiración, con temor. Entonces eso es lo que amarra, lo que hace un amarre. De ahí por lo demás, si no hay respeto y admiración, les menciono, eso se termina rápido. No puede aguantar mucho. Eso es lo que leímos Jayón. La Isha, pues, que daba motivo a que él dudase, entonces él iba a tener que ver un mecanismo, porque no conocía, y entonces la llevaba y hacían una boda en la cual pues el Cohen llevaba a cabo un orden que Yahweh había establecido, y pues si tenía que beberlo, su mayin amarga, si se recuerdan, tenían que leer, tenían que beberlo, y esos mayin amarga iban a hacer de que pues su cuerpo tuviese cambios, y pues si es culpable iba a ser como una especie de vergüenza, porque se iba a notar cuando anduviese por ahí. No habla la instrucción de que se le asesine, sino que ella iba a tener esa vergüenza. Eso menciona acá, esa vergüenza. Así que eso que Yahweh estaba estableciendo lo hizo precisamente, y no lo hizo, les mencioné a ustedes, para con ella, que tuviese quiná de él, sino que nada más de él para ella, porque quien iba a tener quiná en este caso es Yahweh, porque la Isha con la cual se casó, que son las tribus, pues ella se fue y se inclinó a ídolos de las naciones, y entonces Yahweh pues se molestó mucho, se molestó en mucho, de tal forma que pues cuando nosotros leemos a Malají, ahí menciona que pues Yahweh representado por Leví, y como que el Leví se había casado con las tribus, ¿se acuerdan que les mencioné? Pero
que como Leví falló, oigan, que como Leví falló y las tribus fallaron por Leví, entonces Yahweh tenía que quitar a Leví. Oigan cómo es la cosa. Es decir, que Yahweh dejó un encargado. Mashiach vino y habló en el mashal del mayordomo que no fue Neemán, infiel. Y entonces, claro, había que quitarlo. Da cuenta de tu mayordomía, le menciona. Entonces menciona en, ¿qué le mencioné? Malajín. Y veamos lo que habla en el Perec 2. Y vamos a ver en el Pasuk 13. Ya llegamos. Y esta otra vez haréis cubrir el mipea de Yahweh de lágrimas, o sea, de sufrimiento, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a presente, más aceptarlo con gusto de vuestra, para aceptarlo con gusto de vuestra llave. 14. Más hablaréis. ¿Por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y quién, y la Isha de tu mocedad, aquella mujer joven, ¿sí se fijan? La Isha de tu mocedad, contra la cual tú has sido, tú, ¿quién es tú? Leví, tú has sido, ¿qué? Desleal, siendo ella, ¿quién? La Isha de la mocedad, es decir, las tribus que se casaron con Leví, oigan, siendo ella, menciona, tu compañera, y la Isha de tu convenio. Yahweh está hablando ¿con quién? Con Leví. Si se fijan en el 2 y en el Pasuk 5, bueno, en el 4, y conoceréis que a mí os envié esta misma para que fuese mi brit, ¿con quién? Con Leví. Así que la que una de Leví tenía una alta responsabilidad de que el pueblo, las tribus, pues estuviesen todo. Por eso es que a mí se me obliga de parte de Yahweh que ustedes estén muy todo instruidos, y que no debo de engañarlos, no debo de ocultarles parte de la enseñanza, sino que hacer todo a las claras, porque si hago eso me voy a convertir en un instructor de Yahweh, un representante de Yahweh engañoso. Así que es una alta responsabilidad, ¿no creen ustedes? Y Leví tenía una alta responsabilidad. Entonces menciona en el 15, pues que no hizo él uno nada más, aunque tenía la abundancia del Ruá. ¿Y por qué uno? ¿Para qué procurara una simiente de Elohim? Guardaos pues en vuestro Ruajot, y contra la Isha de vuestra mocedad no seáis desleales. Es decir, que deben de enseñarles, como menciona en el Pasuk 2:7, porque los labios de los Kohanim han de guardar, ¿qué cosa? La Josma, y de su pe buscarán la instrucción, porque que instructores de Yahweh se va. 8. Mas vosotros os habéis apartado del Derek, habéis hecho tropezar a muchos en la instrucción, habéis corrompido el convenio de Leví. Habla Yahweh, se va. Entonces les está haciendo un reclamo a ellos. Pero en este reclamo, si ustedes pueden ver, ya vemos pues que las tribus fueron la esposa de Leví. Entonces ese matrimonio que Yahweh hizo
y que nosotros logramos entender que es que Yahweh se matrimonió, pero que él dejó un representante, que es Leví, y es como que Leví estuviese casado con ellos, y ellos iban juntos. ¿Quiénes ellos? Leví y las tribus iban juntos, es decir, una pareja, pues, una pareja de esposo y esposa, juntos iban. Entonces Yahweh lo que está dando a entender es que ya no quiere a Leví, y aquí menciona de que se ha portado mal, y que por lo tanto, pues si Leví se ha portado mal, entonces pues va a haber una sustitución de Leví. Y es por eso que cuando el Mashiach Yahushua vino precisamente para arreglar lo que Leví desordenó. ¿Me explico? Si Leví desordenó, Mashiach venía a ordenar, a organizar. Entonces Mashiach vino y encontró entonces aparte de una parte de las 12 tribus, y él no vino como Cohen, vino como un redentor, como un familiar redentor, que él venía a ofrecer su Hayim de él, de Mashiach, para que pues hubiese una oportunidad de Hayim para aquellos que creyesen en el Mashiach, y además de eso, pues para dar oportunidad de que el linaje de Jacob, esparcido en las naciones, pues tuviese una oportunidad de regreso a ser Israel, de ser Israel en el Mashiach Yahushua, ya no de ser Israel en la Eretz Kenán, o ser Israel por Jacob, no, ya no, sino por Mashiach Yahushua. Luego interesante es entender que cuando Adán Harrison fue hecho, pues fue hecho de las Adamá, pues él no tuvo mamá, ¿sí me explico? Fue un nes, fue un milagro, y muchos creen en ese nes de Adán Harrison. Muchos que leen la instrucción creen, pero no quieren creer en un segundo Adán, que vino del Shamayim, que así como el primer Adán, pues es como que del Shamayim haya sido hecho, nada más que fue hecho provisionalmente, y aunque en un principio se ve como que había sido hecho para más semán, pero que él haya desobedecido a Yahweh, pues le acortó la Hayim a 930 Hayim, Chanín, o sea, años. Entonces se lo acortó. Debió haber sido más semán, seguramente, porque no habla de Mavet. Él no iba a tener Mavet, pero pues Yahweh puso ciertas limitantes, y que si tú haces esto o no haces esto, pues entonces el John que hagas esto has de fallecer. Todo. Entonces, como aquello aconteció, entonces Yahweh hace un arreglo a través de un segundo Adán, un Adán Sheini, un segundo Adán, que no iba a nacer de las tribus de Israel, no iba a nacer de Judá, no iba a nacer de Binyamin, no iba a nacer de Leví, sino que debía de venir y tener ese segundo Adán unas características como las tuvo Adán Harrison, que Adán Harrison fue de carne y hueso, ¿me explico? Pero que Yahweh hizo aquello, y hace carne y hueso. Y Mashiach Yahushua lo mismo, viene del Shamayim y de carne y hueso, ¿me explico? Esto, es que eso es lo que no se logra entender. Y pues que Mashiach Yahushua vino a arreglar esta cosa, la vino a arreglar. Y qué lamento, porque recuerden ustedes que para que esta mujer Israel, incluyendo a la Keuná, pues tuviese un arreglo,
para que tuviese un arreglo, se necesitaba que esa mujer bebiera el maíz en amargo. Y como se había ido a inclinar a los ídolos de las naciones, pues que seguramente iba a quedar reprobada. ¿Sí me explico? Entonces vino Yahweh a través de Mashiach, conociendo pues que ella, la mujer de Israel, había hecho eso. Entonces mandó a Mashiach, y al mandar a Mashiach Yahushua, él viene y se bebe el maíz en amargo. Mashiach se la bebió. Es como que hubiese hecho Het Mashiach, para llevarse el Het, pues el Het, que la instrucción de la Dabar de Yahweh había acusado pues al linaje de Jacob. Al linaje de Jacob, esa instrucción lo acusó, y la acusó y la reprobó. Entonces Yahweh lo que hizo fue hacer un arreglo y pues continuar un Israel. Pero para continuar con un Israel dentro de este semán, en donde todavía hay árboles y hay todavía bueyes y pájaros y todo lo demás, en donde todavía sigue igual pues lo que Yahweh hizo desde un principio. Entonces, para que continuase ese Israel, se necesitaba que no fuese aquel Israel, sino que se necesitaba que hubiese un Israel renacido, una Betulá, una virgen pura, porque aquel Israel se inclinó a los ídolos. Y Yahweh menciona en el 34 de Shemot 34, y en el pasó, Yahweh se los anunció, y al anunciárselos pues le estaba dando a entender: si ustedes no cumplen, pues tomaré otra decisión. 34:14, porque no te has de inclinar, ¿sí se fijan lo que les menciono?, a un ídolo de las naciones, que Yahweh, cuyo Chen es con Quiná, o sea, celoso. Elohim con Quiná es. Por tanto, no harás convenio con los pobladores de esta Eretz, porque fornicarán en pos de sus ídolos y ofrecerán a sus ídolos, y te llamarán y has de comer de sus comidas ofrecidas. Como el lejen con chumpe, que en diciembre, en el 12º mes, que a las 12 del 24, pues caí con tomate y nuez. O sea, ya la costumbre, pues. Me recuerdo cuando fui pequeño, en mi ignorancia, rico, o sea, ya estaba acostumbrado. Pero pues esa es parte de las comidas que son ofrecidas a los ídolos. Los tamales, los tamales de los 9 yamin que le hacen a los fallecidos, todo lo que hacen los gentiles precisamente es para ídolos, Entonces, esto que estamos viendo, que Yahweh es con Quiná, pues lo que significa es que él hizo instrucción, las tribus debían de haber obedecido, especialmente la que una no lo hicieron. Pues Yahweh arregló la situación, tiró la vasija, tiró el barro y volvió a hacer otro. ¿Y qué le va a decir el vaso de barro al alfarero? No, pues hizo nuevo Israel, nuevo. Es decir, que Mashiach Yahushua, el que haya venido Mashiach Yahushua, no es una broma, ni es un invento. Aún sin leer el Brit Hadashah, en todo lo que es la instrucción de Moshe,
Y podemos incluir los Nevi'im. Lo menciono, ahí viene Mashiach. El Cohen Hagadol fue Mashiach, porque fue ungido. ¿Sí se fijan? Fue ungido. Toda la tribu de Leví, como una Keuná, toda fue nombrada primogénito, como Mashiach vino como primogénito. Es decir, que fue una figura de Mashiach. Todo lo que se hizo, todo lo que Yahweh hizo, fue figura de Mashiach, pero que ellos no lograban mirar, no lograban ver, porque ellos no tenían esa capacidad de ser de ojos o de Inayin abiertos. No lograban ver eso. Entonces, claro, pues ellos nada más veían su historia, su Divrei Hayamim. Y Hayón, cuando alguien no cree en Mashiach Yahushua, oigan, se mete en la Divrei Hayamim o historia de aquellas 12 tribus. Y al meterse en aquellas 12 tribus, se pierde. Se pierde. Porque esa fue Divrei Hayamim o historia de ellos exclusivamente, de las 12 tribus. Y eso no se llama Judá, y ni se llama judaísmo. Aquellos se llamaban 12 tribus nacidas de Jacob, que se conocieron como 12 tribus de Israel, porque el Malach le puso el nombre a Jacob. Así es. Así que eso no se llaman judíos. Las 12 tribus no se llaman judíos, como alguien por ahí inventa, ¿no? Pero que inventen, que sigan inventando, pero a nosotros no nos convencen. Es decir, que hay una instrucción que Yahweh ha dejado y que hay que seguirla. Así que ellos fueron las 12 tribus de Jacob, que se conocen como las tribus del éxodo de Misraim. Como un primer éxodo, figura de que iba a haber unas 12 tribus de un segundo éxodo a través del Mashiach, como un sustituto de Jacob que se iba a dar en el transcurso del Semán. No, pues qué cosa, qué incomprensible, que Yahweh había ordenado a Moshe, había ordenado a Aarón, y muchos no creyeron en que ellos fueron los nombrados por Yahweh. No quisieron creer. No, pues Yahweh tuvo que hacer una prueba de la vara de Aarón y la vara de cada una de las tribus, porque no quisieron creer. Mashiach vino en persona y no quisieron creer. No quisieron creer. Y muchos, hasta el John de Hayón, habla en contra de Mashiach, como que no haya venido y que quien vino fue un profeta, mencionan, un profeta, un hombre cualquiera, algo así. Así lo tratan a Mashiach. Siguen igual como cualquier goy, como cualquier pagano, como cualquier gentil. Ignorantes, pues. Porque para entender esto, sí se necesita, pues, instrucción y obedecer. Instrucción y obedecer. Hay personas que nada más leen, pero no obedecen nada, ni guardan Shabbat. Entonces, todo. Pienso que vamos finalizando. Ya tenemos la una. Ya sustituimos los minutos que extraviamos. Que extraviamos. Y mucho que hablar de esta parashá. Mucho que hablar. Quizá finalizo con las edades. ¿Se recuerdan que Mashiach menciona, da edut, la Besorá, que tenía como 30 chanim cuando él comenzó la administración de Mashiach? Como 30 chanim, 30 años. ¿Sí están? Okay. Leímos Hayón que una de los requisitos que había para la administración de lo que es el Mizkan, pues tenían que ser 30 años. 30 años.
pero que si alguien no iba a funcionar en el Mizcán, sino que iba a funcionar en otros lugares, tenía que ser de los 25 años en adelante. ¿Sí me voy a explicar? Si gusta, leemos un poquito. Vamos a ver en el 8 de Bemidbar. Llegamos, ¿no? 24. 8:24. Esto cuanto los levín de 25 shanín arriba entrarán a hacer su oficio en la abodá del Mizcán del Edut, o sea, en lo que es el sector 25. Pasó 25. Mas desde los 50 chanín han de volver del oficio de su administración y nunca más han de servir. 26. Pero han de servir con su sajín en el Mizcán del Edut, o sea, en el Ohel Moed, para hacer ¿qué cosa? La guarda. Para hacer la guarda. Todo que no han de servir en la administración. Es decir, hay separación. El de 30 chanín iba a servir en la administración. El de 25, no. ¿Me explico? Es decir, esas son las separaciones que hay. Mashiach Yahushua, como venía a sustituir al Cohen Hagadol, y el Cohen Hagadol y toda la que una, para poder oficiar tenía que tener 30 chanín en adelante. Así que Mashiach, que venía, pues, como incumplimiento de aquella figura, él debía de haber tenido 30 chanín. ¿Sí estamos? Es Lucas, y ahí terminamos. Y ahí está en el Perec. Vamos a ver en el Perec 3. 3:23. 3:23. Y el mismo Yahushua comenzaba a hacer como de 30 chanín Ben Joseph como se creía. ¿No? ¿Sameas todos? Como no está haciendo Chemesh, están todos tristones. Todos tristones. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? Sí, aquí yo. Entonces las mayas amargas, las que tomó Mashiach, fueron las de las 12 tribus, por el GTE. Tomó los mayas amargas para limpiar el linaje de Jacob. Y ahí extendemos. Para limpiar el linaje de Jacob. El linaje de Jacob, o dar oportunidad. Porque es que lo que pasa que ahí había una especie de cerco, que la instrucción de Yahweh no iba a permitir que las tribus, que la descendencia de Jacob llegase a tener brajá y ser inscritos en el Sefer de la Hayim, porque ellos estaban calificados como abominables, dado de que se les había hallado culpables. Entonces Mashiach vino, y como de la descendencia de las Matot ya habían muchos esparcidos en el Olán a través de los exilios, entonces Mashiach tenía que hacer un acto para limpiar, quizás limpiar no es la dabar, para autorizar, es un evento para autorizar de que el linaje de Jacob ya puede ser Israel, en el Mashiach Yahushua. Es decir, que cuando ellos se fueron a inclinar a otros poderosos, Yahweh los rechazó. Es que esa es la cosa. Yahweh los rechazó. Con Mashiach los está volviendo a recoger. Pero para volverlos a recoger tienen que ser nuevos, mencionamos. Nuevos.
Para ser nuevo quiere decir que había que hacer un convenio, Mashiach tenía que venir a hacer un convenio, cumplir de la simbología que había, por ejemplo, los mayen amargos, tenía que cumplir, el colgado en el madero tenía que cumplirlo, y todo eso, Mashiach lo que estaba haciendo es permitir pues que Yahweh, que la dabar de Yahweh quedase apta para que Israel continuase, pero ya no como aquel Israel, sino como un Israel nuevo en él, en Mashiach. ¿Me explico? Eso es lo que un poco complicado, pero usted lo comprende. Sí, aquí. Conforme a Ritual 7, fecha de una explicación de lo que es conforme los 70 al ciclo del Micán, el significado conforme a los 70 ciclos al ciclo del Micán. Al ciclo del Mizcán quiere decir al mismo valor, el mismo valor del Mizcán. Está comparado a los 70 ciclos. Sí, o sea, como por ejemplo acá nosotros, si usásemos colones, tenemos que, para que haya valor, tenemos que compararlos con el dólar. Y entonces menciona, pero contra el dólar son 8.75. Bueno, pues 8.75. Entonces quiere decir que un colón no, prácticamente casi es nada. ¿Me explico? Entonces había que compararlo con el precio del Mizcán. Sí. Sí, aquí. Y el 24 de Navidad se puede dar un corbán a cualquier shah, pero sin dar corbán, se puede alimentarse uno. Es que es como cualquier yom, pues igual que Hayom. Hayom, usted va a llegar y va a cenar tranquilo y luego se acueste tranquilo, es como cualquier yom. Pero el Olán, el mundo, tiene sus fiestas paganas, sus hagim paganas, y ese yom en cada chaná lo ha designado como un yom de hag para ellos. Pero como la misma hacen las cosas así, supuestamente para hacer esas cosas, pero uno que está ahí presente, Entonces lo que usted hace es apartarse de ello, o llega más tarde, o está en otro lugar. La cosa es no participar. Sí. O dormirse más temprano. Sí. Bueno, la cosa, lo importante es que le quede claro que es mejor no participar. No participar, porque ese es participar de los ídolos, de los ídolos de la nación. ¿Todo? ¿Terminamos entonces? ¿Vamos, Ticharo? Vamos a ver. ¿Y qué significa la ser infame? Infame. Como habla Ibea cuando se iba a llevar en Atuná, que no te que tomar, no tenía que tomar una mujer infame y una mujer así, ¿verdad? Pero no entiendo. Sí, es una isha que es de mala conducta. De mala conducta. Por eso es que la Nachín desde el principio, desde jovencita, tiene que tener una conducta top. Y que sus jorin tengan bitajón o confianza pues en ella. Y van a decir, no, mi hija, no, como no. Quiero recomendárselo. Para una labor, para un trabajo, para lo que sea. Y lo va a recomendar. O alguien que está interesado por ella. Entonces, quiero recomendarle a mi hija, porque ella es así, así, así. Y ella siempre ha estado acá en la parte. Y en fin, uno hace la recomendación. Que allá ella hace otras cosas en la calle y no nos damos cuenta, ya esa es otra cosa. Ya, pero lo que nosotros miramos es lo que decimos. Todo. ¿Qué profe? ¿Sí? ¿Qué? Entonces, en la Hatuná que hace Yahweh nuestro Elohim, con las 12 mató, después escoge a Leví como su representante. Entonces hace el Hatuná, escoge a Leví como su representante. ¿Qué hay la Hatuná? Correcto, es que Richonín en el Har Sinaí, él le da
las dos tablas. Y es como una atuná. Luego toma a Lewi para que lo represente a él. Pero para eso lo nombra primogénito. Pero es una primogenitura de igualdad de primogénitos con el resto de las tribus. No con imposición de Yadaín. ¿Me explico? Porque la imposición de Yadaín le quedó a Efraín. Efraín en ese momento no funcionó como primogénito. Es más, en lo que es la organización, en el Midbar, Efraín quedó de último. Y Judá quedó de Richón, de primero. ¿Sí está? Entonces mencionan por ahí que los postreros eran primero, algo así mencionan, ¿no? Entonces, como dando a entender, pues el último fue Efraín, pues tenía que ser el primero. Jayón es el primero, Efraín. ¿Todo? Samea, ¿no? Pues que Elohim de Brajá, todo lo que hemos visto, y se nos quedó bastante, pero después lo vamos viendo. Todo es para cabo de Yahweh. Bechen Yeshua Hamashia. Amén, amén.